Bueno, herencia. Si surge alguna pregunta... Bueno, ¿sabes qué? No lo voy a mostrar así en... Lo voy a mostrar así. Listo. Así lo del spoiler. Herencia, ¿sí? Llegamos a otro de los pilares. Como les dije, esta es una opinión personal, 100% personal. Para mí, abstracción y encapsulamiento son la clave. Pero bueno, herencia y polimorfismo lo vamos a ver la clase que viene. Meto un Son... comentario ahí chiquito. Sí. Hay dos que son la clave, los dos que vos separaste, hay que entenderlos muy bien porque conceptualmente son muy fuertes. Sí. Estos son muy fuertes en el código. Sí. Herencia y... Ay, se me fue el nombre. Polimorfismo son muy fuertes en el código más que en el concepto. Y los otros dos son más fuertes en el concepto que en el código. Coincido, Tienen ahí como coincido. una fuerza cada uno que empuja por un lado distinto, pero herencia y polimorfismo tiene una parte conceptual que a veces se les complica, pero lo que son es muy fuerte lo que logran en el código, es tremendo. Y quizás Sí. ustedes no encapsularon bien, pero no les joroba tanto el código no encapsular bien. Ponen un atributo público, el código está sucio, digámosle, pero no pasó nada. En cambio, ustedes no utilizan herencia y ensuciaron el código por todos lados. Hacen un enchastre y repiten código y empieza a estar mal programado en general. Entonces, como que cada uno tiene ahí hay dos que son una pata de código mucho más fuerte y hay dos que son una pata conceptual mucho más fuerte. Creo que Sí, por eso... está bien la separación que hace Mau, está bueno. Sí, coincido que estos están más ligados a la implementación y el otro tal vez a un análisis o diseño, más que nada diseño de una solución, el diseño de las clases y cómo las armamos, y la herencia, el polimorfismo también están muy ligados, pero tienen más potencialidad dentro de lo que es la implementación del código. Sí. Y este en particular, herencia, es el más fácil de entender también desde mi punto de vista. Y por eso nos encanta usarlo, pero no es que hay que usarlo siempre, ¿sí? Ahí vamos a ver qué es. Una relación de herencia es una relación entre clases en la cual comparten la misma estructura y comportamiento definido en otra clase. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una clase padre y una serie de clases hijas. A mí, lo voy a decir esto solamente para que se entienda. El concepto de padre-hijo no se usa tanto, se usa más clase y subclase o clase base y clases derivadas, ¿sí? Pero la relación es esa, tenemos una clase más general, ¿sí? Y una serie de clases más específicas que derivan de esa clase general, ¿sí? Y que contienen todos los atributos y todos los métodos de la clase base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la clase figura, que tiene dos operaciones, ¿sí? Área y perímetro, y una serie de clases derivadas o subclases que son tipos de figuras, ¿sí? La palabra clave en herencia es un, ¿sí? El triángulo es en este caso es una figura, el cuadrado es una figura, ¿sí? Yo no puedo decir el empleado es una figura, ¿sí? No, ahí, por más de que tuvieran algún atributo en común o lo que sea, no tienen una relación fuerte y no tienen esta relación es un. Entonces ahí no aplica la herencia o no debería aplicar la herencia. Pero en este caso de las figuras, el triángulo y el cuadrado sí son figuras, entonces está bien aplicar en este caso la herencia. Y como ven, figura tiene estos dos métodos, área y perímetro, y triángulo y cuadrado, solo por el hecho de heredar, ¿sí?, de figura, de esta clase base, también tienen estos dos métodos, ¿sí? Área y perímetro. Así que en este caso sería calcular área, calcular perímetro. Sí, eso hay que arreglarlo. Correcto, mascota, justamente es el ejemplo que voy a dar ahora. El gato es una mascota, el perro es una mascota, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, repasando, es una relación donde
uno puede armar clases más específicas a través de clases más generales, ¿sí? Y las clases más específicas son también la clase general, porque contienen todo lo que es la clase general. O sea, el triángulo es todo lo que es una figura y además es las particularidades del triángulo. El cuadrado es todo lo que es una figura y además es las particularidades del cuadrado, ¿sí? Lo mismo con el ejemplo de la mascota. El gato tiene todas las características generales de las mascotas, ¿sí? O sea, tiene un dueño, tiene un nombre, ¿sí? Tiene, no sé, un veterinario, pero además tiene características de gato, no sé, que ahora no se me ocurre. Ahora vamos a ver un ejemplo divertido, medio abstracto, pero entretenido, ¿sí? Sigamos. Hasta acá se entendió porque esta es como la base. Morder cables de auriculares. Claro, sí. Saltar sobre micrófonos también es Saltar molesto. sobre micrófonos. Sí, es cierto, sí. Bueno, los gatos, por ejemplo, pueden saltar, ¿sí? Grandes alturas, o sea, pueden trepar y saltar. Y los perros, bueno, pueden saltar y trepar, pero no con la misma habilidad que los gatos, por ejemplo. Pueden ronronear, sí, los perros no. Está bien. Bien. El propósito principal de la herencia es el de organizar mejor las clases, ¿sí? Bueno, acá hablamos de propósitos. ¿Por qué aplicamos herencia? Bueno, cuando estamos frente a estas relaciones fuertes de es-un, ¿sí? Estas relaciones de generalización, nos ayuda a no repetir, ¿sí? Y de generar un orden jerárquico con nuestras clases. ¿Sí? Fíjense que acá en la diapositiva anterior, ya sigo filmina, la diapositiva anterior, hay como un orden jerárquico, donde la figura está arriba, ¿sí? Y se va especializando hacia abajo, ¿no? El triángulo y el cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver que también de triángulo puedo volver a heredar, ¿sí? No sé, a los tipos de triángulos, isósceles, escaleno, etcétera. Y cada uno de esos tipos de triángulos son un triángulo y a la vez son una figura, ¿sí? Entonces ahí estamos armando una relación jerárquica que le da orden y además nos evita repetir código, porque la verdad, calcular el área y el perímetro lo va a tener que hacer con todos los tipos, ¿sí? Entonces, hay datos base y hay métodos base que se van a repetir y nos evitan repetir ese código una y otra vez, ¿sí? Lo mismo para el ejemplo de las mascotas. En vez de declarar el atributo nombre en el perro, en el gato, etcétera, lo declaro en la clase base y eso ya automáticamente se va a compartir con las clases que están heredando. Pasa con los formularios, los Windows Forms, que yo les hablé que heredaban todos de form. ¿Qué quiere decir esto? La clase form ya tiene definida una serie de métodos y una serie de propiedades que nos ayudan a manejar de forma general esos formularios. Y luego nosotros le podemos agregar a nuestros formularios más específicos atributos y métodos más ligados a nuestra solución particular, ¿sí? Pero todo formulario que generamos nosotros es de tipo form también, es un form y tiene todos esos métodos y tiene esos atributos. Imagínense si cada vez que hacemos un formulario nuevo tenemos que volver a implementar y declarar todo eso. Nada, es como hacer el framework cada vez que queremos hacer un formulario nuevo, hay que volver a pensar todo, declarar todo, es un montón de código que estamos repitiendo. Imagínense lo que sería mantener eso, encontrar algo ahí. Nada, sé que es difícil de ver en estos casos más puntuales, más abstractos y más chiquitos, pero imagínense, ese es un caso real, el de Windows Forms. Ahí se ve claramente la potencialidad de herencia. Y sepan también que ustedes pueden heredar de sus propios formularios. Por ejemplo,
pueden heredar, algo que se hace mucho en Windows Forms a nivel profesional, es heredar de un control de usuario. Por ejemplo, heredar un combo box. Y darle al combo box ciertas características adicionales que no tiene el que viene por defecto. Eso se hace, hay tutoriales de cómo hacerlo, no es difícil y se logra a través de la herencia. ¿Sí? Es reutilizar toda esa potencialidad que tiene el combo box que me viene con el framework y agregarle las particularidades que necesito yo. Bien, el propósito principal, bueno, ya dije, es organizar. ¿Sí? Permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes. ¿Sí? En lugar de partir de cero, es lo que les acabo de decir. La clase que está más arriba en la jerarquía es la más genérica, se conoce como clase base, y las clases hijas que están, que derivan de esa se conocen como clases derivadas. Hay dos tipos de herencia, ¿sí? Está la herencia simple y está la herencia múltiple. En C# en C# solo se puede aplicar herencia simple. ¿Qué significa esto? Solo se puede heredar directamente de una clase. Triángulo solo puede heredar de figura, no puede heredar de otra clase. ¿Sí? Cuadrado, imagínense que acá en vez de cuadrado dice rectángulo. Rectángulo solo puede heredar de figura, no puede heredar de otra clase. Ahora, yo podría tener la clase cuadrado heredando de rectángulo, porque el cuadrado es un tipo de rectángulo, y transitivamente cuadrado va a heredar de rectángulo y va a heredar de figura, ¿sí? Es decir, cuadrado va a heredar de rectángulo y rectángulo va a heredar de figura, entonces transitivamente cuadrado está también heredando de figura. ¿Sí? Si bien no podemos heredar directamente más de una clase, sí en la jerarquía de herencia vamos compartiendo lo que, los atributos y los métodos que están en las clases que están hacia arriba de la jerarquía. En este caso es de 2 niveles, pero si hubiera un tercer nivel, como en el ejemplo que les di, el tercer nivel también comparte las características del primer nivel. ¿Se entiende eso con respecto a la herencia simple? Sí, se entiende. Bien. Ahora, yo no puedo tener, herencia múltiple ya sería heredar directamente de 2 clases que nada que ver. Es decir, no se me ocurre acá un ejemplo, pero, por ejemplo, que el gato esté heredando de mascota y a la vez esté heredando de... Animal. Felino. Sí, de mamífero o de animal, cuando en realidad lo correcto sería que gato... no, está bien, este es un buen ejemplo. Gato no puede heredar de mamífero o de felino o de animal al mismo tiempo que de mascota, ¿sí? En todo caso, podríamos decir animal, mascota hereda de animal, ¿sí? Y gato hereda de mascota. Entonces, transitivamente, gato hereda también de animal, ¿sí? Exacto, lo que puso Ariel, ¿sí? Animal, mascota, gato. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, no podemos hacer que gato herede al mismo tiempo de mascota y animal, ¿sí? Directamente. Eso en C#. Hay lenguajes como Python, por ejemplo, que sí te deja aplicar herencia múltiples, o C++, ¿sí? Tienen que saber las diferencias entre herencia simple y herencia múltiple para el teórico, y obviamente en C# solo vamos a implementar herencia simple de 1 o más niveles, de 2 o más niveles, pero herencia simple, ¿sí? Bueno, herencia en C#. ¿Cómo aplico herencia en C#? Bien, bueno, esta es la declaración de una clase normal. Lleva el modificador de acceso public o internal, la palabra reservada class, el nombre de la clase, ¿sí? En este caso sería de la clase derivada o de la subclase. 2 puntos, que es un operador del lenguaje, y seguido el identificador de la clase de la que hereda, es decir, de la clase base, de la clase padre.
Bien, vamos a ver este ejemplo en nuestro viejo ejemplo de la clase 3 de la mascota, ¿sí? Habíamos creado, no sé si se acuerdan, una clase mascota que tiene nombre, fecha de nacimiento y especie, y tenía mostrar datos como operación, ¿sí? Como método, y calcular edad, ¿sí? Esos eran sus dos métodos. Está bien, ¿sí? Yo quiero que todas mis mascotas tengan un nombre, tengan una fecha de nacimiento, puedan mostrar sus datos y se pueda calcular su edad. Eso está bien. Ahora, creció mi aplicación y ya necesito diferenciar a las especies de las mascotas y no como un atributo, sino como distintas clases. ¿Y por qué como distintas clases? Porque van a tener distintos métodos, ¿sí? No coinciden los métodos de los perros con los métodos de los gatos, con los métodos de los ornitorrincos que habíamos dado en el ejemplo que estaba Salem y compañía, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Imagínense que quisiéramos aplicarle a los gatos, ¿sí? Un método adicional que sea planificar la dominación mundial. Que eso es lo que hacen los gatos todos los días, ¿no? Sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta. O, por ejemplo, saltar sobre micrófonos, ¿sí? Saltar sobre micrófono o morder cables, se entiende, ¿no? Obviamente esto no devuelve nada, es un void, no importa. No es necesario ponerle en los diagramas estos un método un tipo de retorno. Imaginemos que el perro queremos que se persiga la cola. El perro no planifica la dominación mundial, es incapaz de eso. No, son demasiado buenos para eso. Y no saltan sobre los micrófonos. Los muerden, los destrozan, lo que quieran, pero saltar sobre el micrófono no es una de sus actividades. Sí, se persiguen la cola. ¿Sí? Por ejemplo. Y ahí, bueno, en el caso del ornitorrinco, ¿no? Combate el crimen, por supuesto. Quería combatir el crimen. Ahora, fíjense que acá se me está dando un caso. Digo, todos tienen nombre, todos tienen fecha de nacimiento, especie. El especie ya no tiene sentido porque ya el tipo mismo me dice la especie, ¿sí? Y fíjense que tienen una serie de métodos en común y otros que no. Imagínense que yo tengo que ir y imagínense que en vez de tener dos métodos en común tengan muchos más y yo tengo que ir y declarar en el Visual Studio todo esto en cada una de las clases y repetir adentro del mostrar datos toda la implementación sobre sus datos y en el calcular edad volver a repetir ese código. Imagínense que en el cálculo de edad encontré un bug, ¿sí? Tengo que ir a cambiarlo acá, acá. Tengo que cambiarlo, imagínense que tengo otro tipo de mascota, no sé, hurón. Tengo que cambiárselo también en el hurón, ¿sí? Entonces, la verdad que es poco práctico, es una mala práctica, estoy repitiendo, estoy yendo contra este principio de no te repitas, el principio dry, y estoy repitiendo código, eso me hace, primero, poco eficiente, y después, desde el mantenimiento, estoy ensuciando el código y cada vez que encuentre que tenga que hacer algún cambio, lo voy a tener que cambiar en todos los lugares, ¿sí? Entonces, todo esto que tienen en común, en realidad no son atributos de las clases más específicas y no son métodos de las clases más específicas, son métodos de mascota, ¿sí? No son ni de gato, ni de perro, ¿sí? Ni de ornitorrinco, ¿sí? Y fíjense que
qué sencillo me quedó ahora todo esto. ¿Sí? Qué sencillo me quedó ahora todo esto. Perdón, soy un poco obsesivo, quiero que quede todo ahí ordenado. Bueno. Y fíjense cómo, a propósito, yo puse todos estos a un mismo nivel y mascota arriba. No es caprichoso eso, ¿sí? Todos estos están a un mismo nivel de la jerarquía de herencia, ¿sí? Y todos heredan de esta clase que está más arriba, que es la clase mascota. Todos van a compartir los atributos de la mascota. Hizo cualquier cosa. Ahí. Los atributos de la mascota los van a tener, todos los ornitorrincos van a tener el mostrar datos y el calcular edad, van a tener nombre y fecha de nacimiento, porque están heredando, los perros lo mismo, los gatos lo mismo, pero desde el código lo único que tengo que hacer es el 2 puntos y 2 puntos mascota para que hereden y nada más. Después le agrego las cosas que son específicas de cada uno, ¿sí? Voy a leer las preguntas. Paula dice, si perro y gato coincidieran en un solo método, ¿es muy probable que esté en la clase base o depende del caso? Todos los que hereden de mascota van a tener todos los métodos de la mascota, ¿sí? Si perro y gato tienen un método particular que no comparten con los ornitorrincos, tal vez necesitemos una clase intermedia acá en la herencia. Muy bien. Perdón, para que no te estoy escuchando porque se apagó el micrófono, el auricular. Ahora sí. Mauricio, imagina, Sí. por ejemplo, set nombre, si hiciéramos una aplicación de una veterinaria, por ejemplo. Tenemos que guardar nombre, fecha de nacimiento, ese tipo de cosas. Esos serían métodos base que compartirían todas las mascotas. Claro, en este caso ya serían propiedades, por lo que vimos nosotros, pero sí, estaría acá en la mascota. ¿Dónde estaría el set nombre? Y en donde está el atributo nombre, en la mascota sería. Ahora, si, no sé, el ornitorrinco tiene un horario de trabajo para combatir el crimen, nada, se lo voy a poner. Sería específico del hornito. Sí, horario de trabajo, ¿sí? Y el setter y el getter estaría a nivel del ornitorrinco, ¿sí? ¿Se entiende? Okay, sí. Es un pésimo ejemplo, para el 4 que viene lo voy a cambiar a por algo ejemplo, más real. Por ejemplo, si fuera una veterinaria, yo pienso en eso, lo más práctico se me ocurre. Sí. Las intervenciones, no sé, quirúrgicas, que se le hace a un animal probablemente no sean las mismas que se le hacen a otro. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, no sé si la Sí, intervención... No sé cuán diferentes son tampoco, porque cualquier animal lo castras, después hay cosas específicas de cada animal. Claro, no sé, para ornitorrinco, no sé, limpiar pico de ornitorrinco, y es específico de ese animal. No todos los habría que ver animales. si eso lo querés describir como parte del código o si Claro. para vos es simplemente lo que se llama paramétrico, que es, no sé, qué se le hizo al animal en la visita, y es solo un dato paramétrico. Y vos tenés una cantidad de cosas que se le hacen a los animales. Igual siempre hay que analizar el específico, ¿no? Pero sí, o sea, cuando sea algo específico del animal, en este caso, del ornitorrinco, del perro, del gato, lo que sea, va dentro de esa clase. Y cuando sea algo genérico de las mascotas, va dentro de la clase base. Ok, gracias. Bien. Pregunta, Mauricio. Para el caso de que ahí lo que es el gato, ornitorrinco y perro estarían heredando tantos métodos como atributos, o sea, de la clase mascota. Ahora, suponiendo, ¿sí?, que yo quisiera mostrar datos de perro y perro tiene un atributo adicional que llámese color o lo que fuese. Ahora, al momento de yo mostrar datos, ¿cómo incluyo los datos del atributo perro? O sea, ¿cómo incluyo los datos de la clase perro si mi mostrar datos está directamente en la clase base? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien. Ok. Es una buena pregunta. Y me sumo a eso porque yo les dije que
todas las clases derivadas son la clase base, pero no sucede al revés. O sea, una mascota no es un perro, ¿sí? Una mascota puede ser un perro, un gato, un hurón o cualquier tipo de mascota, ¿sí? Entonces, la relación es si ven hacia dónde va la flecha, va del perro hacia la mascota. El perro es una mascota, ¿sí? Y contiene, si ustedes lo quieren ver como... Esta es una buena forma de verlo, ¿sí? Imagínense que esto es el perro, ¿sí? El perro, adentro de todo lo que es también una mascota. La mascota está contenida en perro. Ahora, no al revés. Adentro de la mascota no está el perro, ¿sí? El perro contiene todo lo que es la mascota, sus atributos y sus métodos. Pero la mascota, por sí misma, no contiene todo lo que es el perro, ¿sí? Porque el perro es mucho más específico. ¿Se ve esto? Todos los atributos y métodos de la mascota están contenidos dentro del perro, pero no al revés. Entonces, si realmente tu mascota es un perro, vas a poder acceder a esos atributos y a esos métodos del perro. Ahora, si tu mascota es un gato, no, porque es un gato. No sabe nada del perro, ¿sí? Responde eso un poco por arriba. Ahora vamos a ver cómo es en el código, pero conceptualmente tu pregunta. Sí, eso lo entiendo, ¿no? Me refería más a la parte del código, pero está bien. Ahora lo vamos a ver. Bien. Acá Ariel da un ejemplo bueno que es, bueno, tenemos productos, sí, que tienen precio, tienen un código, lo que sea, y después, bueno, puede haber que haya productos que tengan particularidades más específicas dentro de sus atributos incluso, ¿sí? No sé. Hay características de algunos productos que no se comparten con otros. Facu me pregunta si es lo mismo que en otros lenguajes es el extend. Sé que en Java es extend. Sí, en Java sí. Y me imagino que en la mayoría sí usan extend para herencia. En ES6 también, sí, en JavaScript, en la especificación 6 también. No sé, en PHP. Bien, No comparemos contra todos los lenguajes, tampoco los conocemos, no nos volvamos locos. Sí, lo de JavaScript es cierto. No me acuerdo en TypeScript y en PHP. Es la manera de heredar. Hagan al revés, googleen cómo se hereda en el lenguaje. Sí, pero bueno, sí, es herencia, sí. Está bueno igual que hagan, si ya conocen un lenguaje, hagan el paralelismo. Bien, listo. Bueno, no hay más preguntas en HTML. Bueno, seguimos. Herencia en la clase derivada. Bueno, es lo que les decía yo. La clase derivada hereda todo de la clase base. Y acá esto es clave. Pregunta de parcial. Hereda todo. Y cuando digo todo, es todo, menos los constructores. Los constructores no se heredan. Los constructores, ya vamos a ver cómo se llama, cómo se invocan, pero no se heredan, ¿sí? Y tiene sentido esto, porque yo les dije que el constructor inicializa el estado de un objeto de forma segura. Si las clases derivadas expanden el estado del objeto y le agregan atributos, si yo desde la clase derivada pudiera acceder o exponer el constructor de la clase base, me estoy salteando todos esos atributos que estoy agregando, ¿sí? Sería inseguro. Entonces, solo se puede acceder al constructor de la clase base a través de los constructores de la clase derivada. Por eso no se heredan, ¿sí? Y cuando digo que se hereda todo, es todo, ¿sí? No importa el modificador de visibilidad. Si son privados, también se heredan. No se pueden acceder porque los miembros privados solo se pueden acceder de la misma clase, pero en memoria, ¿sí? En memoria, ¿sí? Por más que la mascota acá tenga la fecha de nacimiento sea privada, si querés, en memoria, en la instancia de perro, está guardada la fecha de nacimiento,
se está heredando. Solo que yo no la voy a poder acceder, pero se está heredando, ¿sí? La clase base tiene constructores. Si no le declaraste ninguno, es el constructor por defecto, pero siempre tiene constructores. Y la clase derivada también tiene constructores. Si la clase base tiene un constructor que recibe algún parámetro o que no es el constructor por defecto, hay que invocarlo y pasarle esos atributos de forma explícita. Ahora lo vamos a ver. Esto es clave, ¿sí? Heredan todo menos los constructores y todo incluye atributos privados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en memoria los va a tener, ¿sí? Por más que yo no los pueda acceder, porque la accesibilidad es privada, no los puedo acceder desde la clase base derivada, en memoria contengo los atributos también de mascota. Bien. Los miembros públicos, bueno, sí. Los miembros públicos de la clase base implícitamente van a pasar también a ser miembros públicos de la clase derivada. Los miembros privados solo se pueden acceder desde la clase base, pero la clase derivada también los hereda y, bueno, esto es un detalle, las clases derivadas no pueden ser más accesibles que la clase base, ¿sí? Es decir, si la clase base es internal, la clase derivada no puede ser pública, ¿sí? O al revés sí, o sea, si la clase base es pública y la derivada es interna, está todo bien. Ahora al revés no, ¿sí? Siempre lo más específico puede ser más restrictivo, pero no al revés. Perdón, me enredé yo. Sí, no, lo dije bien. Puede ser más restrictivo. Cualquier cosa. ¿Hasta acá me siguen? Perdón si los enredé. Bueno, vamos a ver un ejemplo, así no nos enredamos tanto con lo que dije. Tal vez ahí se entiende mejor. Este es el mismo ejemplo que teníamos de la mascota, ¿sí? Que tenía, le voy a sacar el especie porque ya no tiene sentido, porque vamos a hacer una herencia. Y todo lo demás lo dejo igual, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase que sea el gato, ¿sí? Y el gato, como les dije, sí puede ser más restrictivo, pero no más público. Yo igual le voy a poner público porque lo quiero acceder desde afuera. Voy a hacer que herede de mascota. ¿Cómo hago que herede? 2 puntos y la clase base, ¿sí? Ya me la marcó como que está mal. ¿Y qué me dice? No se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal nombre, ¿sí? Del constructor de mascota, ¿sí? Entonces me está diciendo, mascota tiene un constructor acá que no es el constructor por defecto. Y vos acá en gato tenés el constructor por defecto. ¿Y cómo inicializo nombre y fecha de nacimiento? No lo estoy haciendo. Entonces ya en tiempo de diseño me está diciendo el IntelliSense, mirá que esto no va a compilar, ¿sí? Entonces, como mascota no tiene un constructor, si yo acá le declarara un constructor público sin parámetros... Mauri, te juego un cachito. Sí. ¿Puedes agrandar un poquito que no veo nada? Sí. Ahí está. ¿Ves? Gracias. Bien. Yo ahí le declaré a mascota un constructor público sin parámetros. Entonces, por defecto, el constructor público sin parámetros que viene con las clases cuando no le declaramos ninguno, va a llamar a este y va a inicializar también la parte de la clase base. Ahora, si yo dejo la implementación original que tenía una razón de ser, ¿sí? La mascota no tiene sentido sin nombre y fecha de nacimiento. Bueno, entonces me dice, bueno, el gato entonces también tiene que tener un nombre y fecha de nacimiento. Es decir, tengo que tener un constructor que me reciba nombre y fecha de nacimiento. Si no, no es una mascota. Entonces, no puede heredar, ¿sí? Como es una mascota, también tiene nombre, también tiene fecha de nacimiento, y como yo no estoy heredando este constructor de mascota, lo tengo que declarar acá en el gato también, ¿sí? Igual me sigue tirando un error, pero este error es ya a nivel del constructor y me dice
Lo mismo. En vez de ponerlo a nivel clase, me dice a nivel de constructor. Mirá que el constructor de la clase base no se está enterando de esto. ¿Cómo llamo al constructor de la clase base? Bueno, de forma explícita se usa el 2.base, así como usaba el 2.dis para llamar a sobrecargas dentro de una misma clase. Bueno, el 2.base se usa para llamar a constructores de la clase base. Entonces yo le paso acá nombre y fecha de nacimiento, y ahí se fue el error, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Esto lo voy a poner abajo así lo ven. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Voy a poner un breakpoint acá, voy a poner un breakpoint acá, y voy a poner un breakpoint adentro, ¿sí? ¿Se ven dónde están? Hay uno, es más, lo voy a poner más abajo. Hay uno que está en la llamada del base al constructor de la clase base, ¿sí? Hay otro que está dentro del constructor de la clase base y hay otro que está dentro del constructor de la clase derivada. Entonces, voy a ejecutarlo ahora. Esto lo voy a borrar todo, ¿sí? Y vamos a hacer un nuevo ejemplo. Voy a instanciar un nuevo gato, ¿sí? Y le tengo que pasar un nombre, le vamos a pasar Salem, le vamos a pasar una fecha de nacimiento que es New Daytime. ¿Sí? Bien. Voy a poner el breakpoint acá, ¿sí? Y vamos a ver qué hace esto. No compila, eso es lo que hace. Mascota no tiene una definición para... ¿Qué pasó? Ah, por el mostrar datos. Está. Bien, entró al main, ¿sí? F10 y entró al constructor del gato, ¿sí? Y se paró sobre este base, la llamada al constructor de la clase base. Entonces, lo primero que va a hacer es inicializar los atributos de la clase base, ¿sí? Entonces va a entrar al constructor de la clase base. Obviamente, si hay más de un constructor, define la sobrecarga a la que llama por orden y tipo de parámetros, ¿sí? Igual que todas las sobrecargas, igual que con el dis. Solamente la diferencia con el dis es que el base hace referencia, en vez de a la misma clase, a la clase base. Entonces hago F10 y entró al constructor de mascota. Inicializa nombre y fecha de nacimiento. Fíjense que gato por ahora no tiene nada, ¿sí? El nombre y fecha de nacimiento no tiene nada, ¿sí? Inicializa el nombre, inicializa la fecha de nacimiento y vuelve. Una vez que terminó de inicializar los atributos de la clase base, entra al constructor del gato y si acá hubiera más atributos, inicializa al gato, ¿sí? Y después ya lo tengo creado. Bien. Fíjense, ¿sí? Que mi clase gato tiene, si yo le hago un punto, perdón, si no se llega a ver, tiene el mostrar datos, tiene la propiedad nombre y tiene el calcular edad, ¿sí? Y si yo le pongo el calcular edad, funciona, ¿sí? Esto lo voy a meter dentro de un... Yo esto lo meto dentro del console Brailleline. Funciona, ¿sí? Lo mismo al mostrar datos. Funciona con la implementación de la clase base porque está heredando el método, ¿sí? Vamos a verlo. Le voy a sacar los breakpoints. Y lo voy a dejar este solo. Bien, F10 me mostró que tiene 30 años y F10 me muestra nombre y los tipos de fecha de nacimiento que les había puesto yo en las distintas formas de mostrarlo, ¿sí? Funciona igual, ¿sí? Lo que hace es llamar a la implementación esta de la clase base. Hereda este método. ¿Se ve? Bien. Ahora vamos a crear el método
Voy a crear otra clase exactamente igual que sea perro, ¿sí? Perro. Y acá lo que hago es cambiarle y ponerle perro, ¿sí? Bien. Al gato le voy a declarar su nuevo método que va a ser public string planificar dominación mundial. Y esto lo que retorna es estoy planificando, no sé. Hoy no estoy creativo. Bien. O podríamos tener el de tirar micrófono y que diga algo así como soy muy buen cazador. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo voy acá y instancio un perro también y le pongo fatiga, ¿sí? No, new daytime. Vamos a ver que el gato, ¿sí? Tiene mostrar datos, calcular edad y saltar sobre el micrófono. Pero si lo trato de hacer con perro, tiene calcular edad, tiene mostrar datos, pero no tiene saltar sobre el micrófono ni planificar dominación mundial, ¿sí? No los tiene, no son parte de sus operaciones porque no hereda de gato, hereda de mascota, y mascota no tiene esos métodos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Sí, sí. Bien. Fíjense que yo acá le puedo cambiar el tipo de referencia del gato y ponerle mascota. Esto está permitido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me dice que no existe un método de mascota que sea saltar sobre el micrófono. El tipo de la referencia de esta variable es mascota y no tiene saltar sobre el micrófono. Esto viene a la pregunta un poco que hacía, no me acuerdo quién, pero que hicieron recién, de cómo hago para acceder a esto, ¿no? Algo que les quiero aclarar antes, ¿sí? Yo acá podría hacer un new mascota, pero ven que no me deja guardar una referencia de perro o una mascota, porque como les dije antes, el perro es una mascota, pero la mascota no necesariamente es un perro, ¿sí? Podría ser un gato, podría ser cualquier cosa. La mascota no contiene al perro. El perro contiene a la mascota, entonces yo puedo guardar al perro dentro de una referencia de tipo mascota, pero no al revés, ¿sí? Porque el perro es más específico, ¿sí? Ahora, cuando hago esto de guardar el gato como mascota, en memoria sigue siendo un gato. Es decir, en memoria están todos los atributos. Si el gato tuviera un atributo más, está guardado también en memoria. Pero la referencia es de tipo mascota, entonces no sabe saltar sobre el micrófono. Para eso tengo que fijarme, ¿sí? A este le voy a poner mascota. Espera. Y... me tengo que fijar, primero, si mascota es gato, ¿sí? Entonces ahí sí puedo saltar sobre el micrófono. Ahora, puedo saltar sobre el micrófono casteando mascota a gato, ¿sí? Esto se puede hacer en una sola línea, lo voy a hacer en dos para que se entienda. Perdón, a gato. Primero me fijo que esta referencia a mascota sea realmente de tipo gato internamente. Y si es así, puedo hacer un casteo de forma segura. Si yo
no me fijo esto antes, si esto es un perro, esto explota, ¿sí? Entonces es importante mirar que sea un gato antes de hacer este casteo. Y entonces ahora sí puedo usar esta referencia de tipo gato para saltar sobre el micrófono, ¿sí? ¿Para qué es útil esto? Yo podría tener una lista de mascotas, ¿sí? En mi veterinaria, por ejemplo. Vamos a crear una nueva clase veterinaria. La autora pregunta, si yo le agregara un atributo más al gato, por ejemplo, bigotes. Sí, sí, yo le agrego al gato el atributo comida favorita. ¿Sí? No, bueno, no es de gato eso. Algo me pasó con mi gato, que descubrí que le gustan los rascadores de cartón y no los de hilo. Bueno, tipo de rascador favorito o rascador favorito. Esto es un atributo específico del gato que obviamente va a tener que recibir en su constructor, ¿sí? Internamente en memoria, por más cuando yo hago el new gato le paso el rascador favorito y la instancia memoria guarda ese dato, además de todos los datos de mascota. Pero si yo en mi variable, mi referencia es de tipo mascota, el runtime, en realidad el compilador no lo va a saber, porque mascota puede ser cualquier cosa, ¿sí? Recuerden que los objetos se crean en tiempo de ejecución. No va a saber si la mascota es un gato o no. Esto se va a ver más claro en el ejemplo que voy a hacer ahora, ¿sí? La clase veterinaria tiene una lista de mascotas, ¿sí? Sí, y esto es mascota. Jotas, mirá, me agregó la S. Es maravilloso esta idea. Bien, y obviamente el constructor instanciando la lista, o si no, esto no va a funcionar. Bien. Entonces yo vengo acá al program y genero una nueva veterinaria. Y le empiezo a agregar mascotas, ¿sí? La lista es de mascotas, ¿sí? Y yo acá voy a tener un método add mascota que me recibe una mascota, ¿sí? Voy. Y esto es privado, esto lo voy a sacar y listo. Ya está. Y acá lo que voy a hacer es this mascotas.add mascota. Solamente eso. Yo adentro de la lista voy a... El get lo voy a dejar, ahí está. Y ahora sí acá, ahí está. Yo dentro de la lista puedo agregar cualquier cosa que sea una mascota. Y como les dije, los de... las clases derivadas son también del tipo de la clase base. Entonces yo acá puedo agregar gatos y perros. Eso se va a definir en tiempo de ejecución, ¿sí? Imagínense que tiene un Windows Forms y estoy agregando mascotas como se me cante, porque es una veterinaria y a veces entran gatos, a veces entran perros, a veces entran solo gatos, ¿sí? Entonces no hay forma de saber de qué tipo va a ser la mascota hasta que no se estén instanciando. Entonces, yo voy a empezar acá a agregar mascotas, ¿sí? Y mascota 1, mascota 2, si quiero. O directamente le hago a la veterinaria el punto add, ¿sí? Add mascota y le guardo ya directamente la nueva instancia, ¿sí? Para hacerlo más corto. Lo mismo acá, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Veterinaria, add mascota. Sí, sí. Bien.
Bien, agregué las dos mascotas. Imagínense que esto es 100%, es 100%, depende de las acciones del usuario, es impredecible. ¿Sí? Acá está hardcodeado. Pero imagínense que es impredecible. Y yo quiero hacer un for each, ¿sí? A cada mascota, ¿sí? En la colección de la veterinaria. Entonces hago veterinaria.mascotas, ¿sí? Y adentro pongo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? La veterinaria adentro tiene una lista de mascotas. No sé de qué tipo, si gato, perro o de qué tipo. Y quiero recorrerlas y mostrar la edad y los datos de todas las mascotas. Y si son gatos, además, que salten sobre el micrófono. Entonces, verifico primero si la mascota es un gato antes de hacer el casteo. Si no, esto rompe. Y vamos a ver qué pasa. Instancio las dos mascotas, ¿sí? En la veterinaria tengo la lista de mascotas. Y adentro, fíjense que si bien son de tipo mascotas, si yo abro acá, espérenme, la voy a abrir. Adentro dice gato y perro, ¿sí? Ahí está, gato y perro. O sea, si bien se guardaron como mascota, en memoria son gatos y perros. En tiempo de ejecución son gatos y perros, ¿sí? Pero mi referencia es de tipo mascota. Fíjense que acá, cuando yo vaya recorriendo, lo que se guarda acá es una mascota. Y fíjense que va a saber que es un gato, pero nosotros cuando estamos haciendo el código no lo vamos a saber. Entonces no vamos a poder invocar directamente el saltar sobre el micrófono. Entonces, calculo la edad, muestro los datos. Si entra acá el mostrar datos. Todo esto que tiene que hacer. Y se fija, ¿la mascota es un gato? Sí, bueno, lo casteo a gato y salto sobre el micrófono. Entonces ahora me muestra que es muy buen cazador. Vuelve a recorrer y esta vez un perro. Calcula la edad, muestra los datos. De nuevo entra acá, no sé por qué. Y esta vez me va a decir, ¿la mascota es un gato? No, es un perro. Listo, no lo hago. Si yo no tuviera este if acá, si yo esto lo comentara y dejara el casteo así, y esto lo dejara así correr, ¡pum! No se puede convertir un objeto perro a gato. Siempre chequeen con el is que sea del tipo indicado, ¿sí? Sea el tipo al que van a castear. Por eso yo cuando les expliqué las diferencias entre convertir y castear, les dije castear es decirle al compilador, mirá que esto que está en mascota o que está en object, ¿sí? Es otra cosa que realmente es. Es realmente un gato en tiempo de ejecución. Estoy diciendo, mirá que esta mascota es un gato, y lo es. Entonces lo puedo castear, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Fíjense que yo dentro de gato, ¿sí? No puedo acceder acá al nombre. Sí a través de la propiedad, porque es pública. Pero no me acuerdo si esta propiedad es de solo... No, me parece que tenía que terciar. Pero fíjense, no puedo acceder a la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque es privada. La hereda la tiene, se puede calcular la edad del gato, pero no la puedo acceder desde la clase gato porque es privada, ¿sí? Si vamos a mascota, la fecha de nacimiento es privada. Lo que les decía Fede, seguramente se los nombró, es que hay un tipo de modificador de acceso que es protegido, protected, y lo que me permite es que ese método o ese atributo o esa propiedad sea accesible desde las clases derivadas, ¿sí? Yo desde veterinaria no puedo hacer mascota.fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque veterinaria no hereda de mascota. Ahora, desde gato, yo voy a poder hacer this. Y esto, fecha, nacimiento, ¿ven? Cargarle una nueva fecha, no sé, lo que sea.
Entonces, para eso sirve el modificador protegido. Es para hacerlo privado frente a cualquier clase que no herede, que no sea derivada, pero público para las derivadas, ¿sí? Hasta acá, ¿dudas de algo, de todo lo que dije? Voy a repasar si me falta algo. Más o menos fue explicar cómo implementar todo lo que hablé antes. No, por ahora bien. Bueno. Acá habla del modificador protected, que es lo que les dije antes, depende, equivale a public para las clases derivadas y a private para cualquier clase de no derive. Y se usan estas relaciones entre clases bases y derivadas, ¿sí? Bueno, acá lo que dice es que si fecha de nacimiento es un miembro protegido de mascota, también es un miembro protegido de gato, y si heredáramos de gato, también sería un miembro protegido de la clase derivada, ¿sí? O sea que va, el modificador de visibilidad se va heredando también. Bien. Bien, esto es el mismo ejemplo que les mostré. Cómo hacer la llamada al constructor ya se los mostré con el base. Si no existe, como les mostré antes, si la clase base tiene un constructor por defecto, no es necesario hacer la llamada de forma explícita, se hace automáticamente. Lo mismo con las derivadas, ¿sí? Pero si ya la clase base tiene un constructor que no es un constructor por defecto, y no tiene un constructor público sin parámetros, entonces ahí sí vamos a tener que hacer la llamada con el base. Bueno, los constructores ya se los expliqué. Clases selladas. Esto es lo único que falta. Hay un atributo que le podemos, una palabra reservada que le podemos poner a las clases, que es sealed, ¿sí? Sellada. Cuando hacemos una clase sellada, impedimos que se pueda heredar de ella, ¿sí? Si yo le pusiera sellada mascota, ¿sí? No podríamos heredar de mascota. Y fíjense que gato me está dando un error acá. Me dice, no se puede derivar de un tipo sellado, ¿sí? Entonces, cuando declaramos como sellada una clase, impedimos que se pueda heredar de ella. Esto en general se usa en clases que estén debajo de la jerarquía de herencia y no queramos que se puedan extender. Piensen que la herencia, además de servir para organizar y no repetir código, es una forma de extender clases sin cambiarlas, ¿sí? Es una forma de no meter mano acá en mascotas y agregar comportamiento adicional extendiendo a esa clase. Si nosotros deseamos por algún motivo que no se pueda extender más a partir de cierta clase, bueno, le ponemos sellada, ¿sí? Hay otras formas de extensión que ya las vamos a ver, pero no por herencia, no se podría hacer por herencia, ¿sí? Bien. ¿Cómo se aplica? Nada, le ponen el sealed antes del class. Hay un ejemplo, por ejemplo, string no se puede extender. Puntos clave, resumen, la herencia permite crear clases más especializadas a partir de otras ya existentes, más generales, ¿no? Las clases derivadas son del tipo de la clase base, son versiones especializadas de la clase base. .NET y C# solo admiten herencia simple. Solo se puede heredar directamente de una clase. La herencia en C# es transitiva. Si la clase C hereda de B y B hereda de A, entonces C también hereda de A. Esto lo vieron en matemática, bueno, se aplica también acá en herencia.
Se hereda todo menos constructores, y dice finalizadores también que no los vimos, pero bueno, se hereda todo menos los constructores. Los miembros privados no son visibles en las clases derivadas, pero sí se heredan, como les expliqué. Los miembros protegidos son accesibles desde todas las clases derivadas, directa o indirectamente de la clase base, pero no desde otras clases que no hereden, ¿sí? De la clase base. Una clase derivada puede ser más accesible que su clase base, pero no puede ser más accesible que su clase base, pero sí al revés. Y si no se realiza una llamada explícita a un constructor de la clase base, el compilador de C# proporciona automáticamente una llamada al constructor sin parámetros o predeterminado de la clase base, siempre y cuando exista. Recuerden que si declaramos otro constructor, estamos anulando el por defecto. Entonces dejaría de existir. ¿Dudas? ¿Esto fue herencia? ¿Dudas de herencia? Profe, no terminé de entender lo de que las clases derivadas no pueden ser más accesibles que la base o algo así, decía. Sí, esto es así. Si la clase mascota es internal en vez de public, gato no puede ser público. ¿Sí? Fíjate, me dice, incoherencia de accesibilidad. La clase mascota es menos accesible que gato. Y gato es mascota, entonces no puede ser más accesible. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Ok. mascota no puede ser internal y gato público. O gato también es internal, ahí se me va. O al revés, mascota es public y gato es menos accesible, es internal, ahí está todo bien. ¿Por qué? Porque la clase base es más accesible, pero después para alguna clase derivada quiero restringirlo, está bien, se puede hacer. Sí, pero no al revés. Y obviamente las dos con el mismo nivel de accesibilidad está bien siempre. Pero si va a ser más restrictivo, tiene que ser la clase derivada. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno, la pregunta que hizo Alejandro, de que si yo tengo un método en la clase base, ¿puedo usar un atributo de una derivada? No. Yo tengo dudas con respecto a ejercicios. Y cuando pasamos a esa parte, te pregunto. ¿Pero ejercicios de herencia? Sí. Bueno, ahora vemos. Dice, si yo tengo... Ay, justo está llorando en la puerta. Si yo tengo un método en la clase base, ¿puedo usar un atributo de una derivada? No. Como les dije, volviendo acá, las clases derivadas contienen a la clase base, por eso puedo usar atributos de la clase base, pero la clase base por sí sola no contiene a la derivada. Por lo tanto, yo no puedo acceder a los atributos de la derivada. Bien. ¿Alguna duda más? Mauri, tengo una consulta. ¿Los métodos estáticos se heredan y se pueden modificar en las clases derivadas? No. No, los métodos estáticos no se pueden heredar. No se pueden heredar. Mirá, te doy un ejemplo acá en mascota. Imaginemos que hagamos el calcular datos estáticos, ¿no? Ya no puedo usar el dis, sería un des. Voy a crear otro. Acuérdense que la herencia está muy ligada al tipo del objeto en tiempo de ejecución. Cuando hablamos de métodos estáticos, no estamos hablando de instancias ni de objetos, estamos hablando de clases, de clases como por sí solas. Si son métodos en este caso sería un método de mascota, no de perro, de gato, de lo que sea. Sería un método de mascota. Y yo puedo hacer mascota.método. ¿Sí? Y ahí lo puedo acceder. Ahora, perro.método. Ah, lo tiene. ¿Sí? Pero no lo hereda desde este punto.
Esto lo podría explicar mejor cuando vean polimorfismo, porque la verdad es que gran parte del chiste de herencia es aplicar polimorfismo. Pueden acceder, ¿sí? No sé no sé qué opina Fede, para mí no es una herencia. Es más parecido a lo que pasa con interfaces, pero no, para mí no es una herencia en el sentido conceptual. Uy, ¿por qué? Y porque para mí la herencia está más ligada a esto, a la especialización a nivel instancia y después poder, en algún caso, aplicar polimorfismo. Pero no sé, si vos opinás que es herencia, es herencia. Sí, no le veo. Tiene una especialización a nivel de clases, pero no lo veo como, más allá de que sí, que hay otros conceptos que después no aplica. Sí, imagínense, Es sí, parte de la herencia, o sea, perro tiene el método de su clase base. sí. Bueno, Conceptualmente lo veo. bueno, quédense entonces con sí, se hereda, Con sus particularidades, pero se hereda. tiene sus particularidades. Sí, ahora, si la clase fuera estática, no te deja heredar. Por algo es. Pero bueno, no importa. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, si declaras un método estático, lo van a tener las clases derivadas. Sí. Sí, sí, más o menos responde. Más que nada quería saber si después se podía fijar en el de abajo, en las derivadas, pero nada, medio complejo, me parece. Como verificar. Verificar cómo. No, digo modificar. Que por ejemplo te retorna un string en No. mascotas Sí. y después en gato te retorne No, lo no. que dice mascota más otra parte más. Es ahí, por eso lo pisás en realidad. Sí, no sé, a ver si acá puedo hacer. No me quiero ir igual mucho, pero. Sí. Sí, lo podés pisar. Lo que no vas a poder aplicar es polimorfismo. Pero bueno, eso ya lo van a ver la clase que viene. Así que no. Dale, no me quiero ir por las ramas tampoco. Sí. Bueno, les doy un ejercicio para hacer y si no hay más dudas, cortamos ahí el...